Muy buenas noches, esta es una noche más de Relato a lo Desconocido. El día de hoy el video va a ser un poco diferente ya que hemos tenido problemas técnicos, pero les prometo entregar calidad. Este día vamos a contar diferentes historias y leyendas que muchos conocen del Ecuador. Una de las tantas leyendas conocidas del Ecuador se trata de la leyenda de la bruja del tamarindo. Cuentan los pobladores de ciertas zonas rurales del Ecuador, sobre todo en la costa, que hace muchos años vivía una mujer misteriosa que habitaba en una pequeña choza bajo un frondoso árbol de tamarindo. Era conocida por todos como la bruja del tamarindo, porque decía la gente que tenía poderes extraños y un carácter tan amargo como la fruta del árbol donde vivía. La bruja era temida por los niños y respetada por los adultos. Se decía que podía comunicarse con los espíritus, preparar brebajes que curaban o enfermaban y que conocía secretos que nadie más sabía. Algunos iban a buscarla para pedirle ayuda y otros simplemente evitaban pasar cerca de su tamarindo al caer la noche. Se cuenta que una noche después de que unos jóvenes decidieran burlarse de ella y cortaran ramas del árbol para probar su valentía, la bruja lanzó un grito que retumbó en toda la zona. Al día siguiente, los muchachos comenzaron a enfermar misteriosamente. Nadie entendía lo que pasaba, excepto la bruja. La gente del pueblo asustada fue a rogarle que los perdonara. La bruja aceptó, pero les advirtió que quien dañara su árbol sufriría las consecuencias. Desde entonces nadie volvió a tocar el tamarindo. Con el tiempo la bruja murió, pero la leyenda dice que su espíritu aún ronda el árbol. Muchos afirman que en noches oscuras se escucha el murmullo de una mujer o se ve una silueta encorvada entre las ramas. Otros aseguran que una sombra vigila a quienes se acercan demasiado, como protegiendo su hogar. Por eso, hasta hoy se dice que el tamarindo está embrujado y que la bruja del tamarindo sigue guardando lo que fue suyo. Para esto nos vamos a la historia de Matías. Esta historia sucedió hace muchos años. En un pequeño caserío de la costa ecuatoriana vivía Matías, un joven curioso que nunca creía en las historias que contaban los mayores. Para él, la bruja del tamarindo no era más que una exageración para asustar a los niños. Cada día, cuando pasaba por el gran tamarindo al borde del camino, escuchaba a los adultos advertirle: «No te acerques mucho, mijo, ese árbol está maldito». Pero él siempre se reía. Una noche, mientras conversaba con sus amigos, alguien propuso una apuesta. Quien fuera capaz de pasar la medianoche sentado bajo el tamarindo ganaría una bolsa de monedas. Matías, burlándose, aceptó sin pensarlo 2 veces. Y a las 11:30 de la noche llegó al árbol con una linterna y se sentó a esperar. El viento era frío, aunque era pleno verano. El árbol, enorme y retorcido, parecía más grande que de costumbre. Las ramas crujían como si alguien caminara sobre ellas. A las 2 en punto, su linterna comenzó a titilar. «Seguro es la batería», pensó él. Dijo que también incluso sería mucho más fácil. Pero de pronto escuchó un sonido detrás de él, un susurro áspero, como si las hojas hablaran. ¿Por qué molesta mi descanso? Matías se quedó paralizado. La linterna se apagó de golpe. Cuando alzó la mirada vio algo imposible, una figura encorvada, hecha de sombra y humo, bajando por el tronco del tamarindo. Tenía el cabello enmarañado y ojos brillaban como brasas apagadas. Este árbol es mío, y también lo será tu alma si no te marchas ahora. El miedo lo hizo reaccionar. Matías corrió sin mirar atrás, pero sentía la figura siguiéndolo. Escuchaba su respiración detrás de su cuello y un extraño olor a tierra húmeda y azufre. Al llegar a su casa, su mamá lo encontró pálido, temblando y sin poder hablar. Esa noche tuvo fiebre y murmuraba cosas sobre los ojos de la sombra. Al día siguiente, cuando su madre le revisó el cuello, vio algo que nunca antes había tenido: una marca oscura en forma de rama, como si alguien lo hubiera tocado con una mano fría y sucia.
Los mayores del pueblo dijeron que era la señal de la bruja del tamarindo, una advertencia por haber profanado su árbol. Durante semanas, Matías no durmió bien y escuchaba la misma voz en sus sueños. No vuelvas, no vuelvas. Desde aquella noche jamás volvió a acercarse al tamarindo, y aunque los años pasaron, cada vez que alguien mencionaba la leyenda, Matías se quedaba callado y miraba hacia el árbol desde lejos. Dicen que aún hoy, si alguien se atreve a desafiar la maldición, la bruja aparece para recordarles que su espíritu nunca abandonó ese lugar. Dicen que en los rincones más antiguos del Ecuador, donde las calles empedradas guardan secretos y los templos se alzan como sombras eternas, existe un espíritu que nunca encontró descanso, un alma atrapada entre la fe y el castigo. Lo llaman el sacerdote sin cabeza. En un tiempo en que la iglesia dominaba cada aspecto de la vida, vivía un sacerdote querido por todos, un hombre dedicado, humilde y entregado a su parroquia. Sin embargo, su bondad despertó envidias y no tardaron en surgir acusaciones falsas de traición y herejía. Una madrugada sin juicio justo ni misericordia, fue decapitado en secreto, lejos de los ojos del pueblo que lo apreciaban. Su cuerpo fue enterrado sin honores, su cabeza nunca apareció. La gente fue tan grande, tan amarga, que su alma no logró cruzar el descanso eterno. No pasó mucho tiempo antes de que los pobladores comenzaran a sentir algo extraño alrededor de la iglesia. Velas que se encendían solas, puertas que se abrían con un quejido largo, pasos que resonaban en los pasillos cuando ya no había nadie. Y luego llegó la noche en que un sacristán lo vio por primera vez. Aseguró que en el silencio del templo se formó una sombra larga, oscura, hasta que tomó la forma de un hombre. El sacristán cayó de rodillas cuando lo entendió. La figura llevaba una sotana negra, unos pasos lentos y ninguna cabeza sobre los hombros. Desde esa noche, el sacerdote sin cabeza comenzó a recorrer las calles que rodeaban los templos coloniales del Ecuador. A veces se le ve en los corredores de antiguos conventos, otras veces atravesando paredes como si el tiempo no lo tocara. Dicen que aún camina con una antorcha tenue, que ilumina sus pasos como si aún buscara algo, como si buscara su cabeza perdida, o un camino de regreso a la paz que le arrebataron. Quienes se han cruzado con él cuentan que no hace ruido, solo un frío intenso que envuelve el aire y un olor a cera quemada. Si decides mirar atrás cuando él aparece, quizás veas unas manos transparentes sosteniendo el vacío donde su cabeza debería estar. Algunos creen que su espíritu castiga a quienes rondan con malas intenciones cerca de los templos. Otros piensan que protege lo que alguna vez fue su hogar sagrado, pero todos coinciden en algo. Si escuchas pasos detrás de ti mientras caminas cerca de una iglesia antigua y el viento se queda en silencio, no mires atrás, porque en la oscuridad de la noche podría ser él, el sacerdote que sigue buscando justicia, el sacerdote que nunca descansó, el sacerdote sin cabeza. Esta es la leyenda del Chuzalongo. En los pueblos andinos del sur del Ecuador, donde la neblina baja al atardecer como un manto de espíritus y las montañas guardan secretos antiguos, existe una criatura temida desde tiempos ancestrales, el Chuzalongo. Es un ser que vive entre los páramos, los bosques húmedos y los caminos solitarios. La gente asegura que no es un animal ni humano, sino una mezcla oscura que nació de una maldición muy antigua. Según la tradición, el Chuzalongo es un enano demoníaco, el cuerpo pequeño pero fuerte, cubierto de pelos negros y espesos. Tiene uñas curvas como garras, ojos rojos como brasas y una sonrisa larga y burlona, y un sombrero enorme que oculta su deformidad. Pero su característica más temida es su comportamiento perverso. No mata, pero persigue, acosa y se burla de quienes caminan solos por los montes. Dice que ataca especialmente a viajeros nocturnos, borrachos, mujeres jóvenes y a los que no respetan los caminos ancestrales.
Los ancianos cuentan que, hace cientos de años, existió un ser llamado Longo, un pastor que vivía en los páramos. Longo era rebelde, grosero y desobediente, siempre retando a los espíritus de la montaña. Un día insultó a una anciana que resultó ser una encarnación de un espíritu protector, un duende o encanto. Ella lo maldijo. Le dijo: te volverás sombra, harás daño sin matar, caminarás sin reposo y jamás conocerás descanso. Desde hoy serás Chusa Longo, el longo torcido, el longo maldito. Longo cayó al suelo gritando, mientras su cuerpo se encogía, su espalda se doblaba y su risa se volvía aguda y demencial. Así nació el Chusa Longo, condenado a vagar por los bosques eternamente. La gente tiene miedo de caminar de noche por los senderos rurales, porque el Chusa Longo es famoso por jugar con sus víctimas. Quienes lo han oído cuentan que el Chusa Longo camina detrás de las personas imitando sus pasos. No lo ves, pero escuchas un eco siniestro. Cuando te detienes, él también se detiene. Cuando corres, él corre más rápido. Otra versión asegura que el Chusa Longo salta sobre los hombros de los caminantes, pesa como una roca y obliga a las personas a seguir caminando hasta que él se canse de jugar. Quien lo carga siente su respiración caliente en el cuello y un olor a tierra mojada. En ciertos pueblos se cree que el Chusa Longo se enamora de las mujeres bellas y las persigue para asustarlas o raptarlas momentáneamente. No permite que hombres las acompañen porque los considera sus rivales. Muchos aseguran que sigue existiendo. Campesinos troncheros, pastores y viajeros han contado historias de sombras que los siguen, risas escondidas entre los pajonales o pasos que no pertenecen a nadie. En los pueblos de La Suay y Cañar aún se dice que si oyes pasos detrás de ti, no mires. Podría ser el Chusa Longo buscando a quien molestar. Dicen que en los caminos polvorientos de la sierra ecuatoriana, cuando la neblina cae espesa y el viento huele a tierra húmeda y las flores marchitas, algo antiguo despierta, una criatura que se alimenta de lo que la muerte dejó atrás, una sombra que muchos prefieren no nombrar, pero que todos temen. Hoy te contaré la leyenda del come muerto. En los pueblos altos de la serranía, donde el silencio pesa tanto como el frío, existe la creencia de un ser nocturno que aparece después de un entierro. No es espíritu ni demonio, es algo peor, un devorador de cadáveres. El come muerto es descrito como un hombre extremadamente delgado, de piel gris y ojos hundidos, que se mueve como un caminar torcido, como si sus huesos no encajaran bien entre sí. Otros dicen que tiene el cuerpo cubierto por un poncho viejo, lleno de tierra y sangre seca, y que siempre carga un costal donde guarda su comida. Las personas aseguran que cuando el come muerto ronda un cementerio, el aire cambia. Los perros aúllan sin razón, las velas se apagan solas y la tierra recién movida parece hundirse más de lo normal. Es entonces cuando aparece, atraído por el olor de la muerte reciente. El ser excava con una fuerza que ningún humano podría tener. Abre las tumbas con las manos, sin herramientas, y extrae los cuerpos como si fueran bultos de maíz. Luego se los lleva a un lugar donde nadie lo vea para devorarlos. La gente afirma que él no mastica. Su boca se abre más de lo normal, como si se desarticulara, y él engulle los pedazos enteros. No deja huesos, no deja piel, solo un hoyo vacío y el miedo de quienes encuentran la tumba al siguiente día. En un pequeño pueblo al pie del Chimborazo, un sepulturero narró que una noche escuchó ruidos en el cementerio. Pensó que eran ladrones de tumbas, pero cuando se acercó, vio una figura agachada sobre un ataúd recién enterrado. La luna iluminó el rostro del ser. No tenía labios, solo dientes enormes y amarillentos. Su mandíbula se movía como la de un animal. El sepulturero quiso correr, pero el ser levantó la cabeza, sus ojos hundidos brillaban y sonrió. El hombre oyó sin mirar atrás.
A la mañana siguiente la tumba estaba completamente vacía. Nunca más volvió a trabajar de noche. La tradición dice que el come muerto puede oler la puerta en las personas enfermas o muy viejas. Si nota que estás a punto de morir, te sigue, espera y se queda cerca de tu casa como un perro hambriento. Hay quienes juran haberlo visto sentado fuera de una puerta, mirando fijamente, esperando su momento. Según los ancianos, solo hay 3 maneras de ahuyentarlo: encender velas bendecidas alrededor de la tumba, poner una cruz de hierro bien clavada en la tierra y, lo más importante, nunca dejar sola una sepultura durante la primera noche, porque esa es la noche preferida del come muerto, la noche en la que aún puedes sentir el calor del cuerpo. Esto ha sido todo por hoy en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerlo en los comentarios o mandarnos tu historia en este correo electrónico que va a aparecer aquí. Hasta la próxima, buenas noches.